La iglesia del Movimiento Misionero Mundial me ayudó desde el primer día que se enteraron. Es ahí cuando ellos se han juntado, han hablado, han dicho y llegan a la conclusión. El problema es que a esa hermana supuestamente le dijeron que no diga nada. Y esa hermana, yo nunca voy a hablar mal de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial porque fueron. No me diga pastor, dime siervo inútil. La noticia de esta semana es que el pastor Eugenio Macías contó toda su verdad de cómo había pasado todos los hechos y de la disciplina que fue impuesta por la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. El pastor Eugenio Macías nos contó que mientras él estaba en el hospital junto a su esposa María Rosa, había dejado encargado a una hermana para que esté a cargo del templo. Y la hermana me dice: pastor, estamos orando por la sierva. Y la hermana les contó que estaban en ayuno por 3 días y Dios les había hablado que la sierva María Rosa iba a morir. Dios había dicho que se iba a llevar a mi esposa. Y me dice: y yo voy a hacer su bendición. Y es entonces cuando el pastor regresa a Ecuador, le pregunta a la hermana sobre esa profecía y la hermana le dice esto. Habían profetizado y que habían dicho que mi esposa iba a morir y que ella iba a ser la que iba a ocupar el lugar de mi esposa. El problema es... Pero hubo un problema, que la hermana había contado a más personas y eso se había divulgado en toda la iglesia. Entonces todo el mundo decía que yo me iba a casar con esa hermana. Después de la muerte de la sierva María Rosa, el pastor Eugenio nos cuenta que a recibir mensajes de aquí, de allá, de personas: pastor, míreme a mí, que yo me caso con usted, tiene una sierva de Dios. El pastor nos cuenta que comenzó a tener sentimientos por una hermana y hasta tuvo un sueño con esa hermana. Que yo comencé a sentir por una hermana. Y a esta otra hermana, que era la que supuestamente era la de la profecía, yo le cuento, le digo: hermana, yo soñé, creo que me voy a casar con esta hermana. Y ahí esta hermana se molesta. El pastor Eugenio dijo que él tenía la culpa, ya que la hermana se había ilusionado con él pensando que se iba a casar, porque así decía la profecía. Tuvo en su corazón toda la ilusión de que se iba a casar y que iba a ser mi esposa. A la hermana, que se había ilusionado, terminando la convención en Ecuador, les cuenta a los oficiales del Movimiento Misionero Mundial lo que estaba pasando y le dijo que el pastor Eugenio le había prometido matrimonio. Entonces los pastores y los oficiales llamaron aparte al pastor Eugenio Macías. Y ella le cuenta a los oficiales internacionales. Ellos me dijeron: ha venido la hermanita tal a hablar. Y yo dije: esta hermana ha venido a hablar con ellos. Y yo le dije a ellos: mire, pastor, delante de Dios, yo no le dije ni sí ni no. Solamente le dije: pastor, yo no sé qué les ha contado, pero lo que les haya contado, créanle, porque yo soy pastor y ella es oveja y yo tengo la culpa. A partir de eso, los pastores se juntaron y conversaron y decidieron poner en disciplina por 3 años por no haber cumplido la doctrina al pastor Eugenio Macías. Y llegan a la conclusión de que me ponen 3 años en disciplina. Y cuando viene ahora la disciplina, me dan la disciplina y me dice 3 años. Y yo dije 61 más 3, 64. Ya pues estoy viejo. Ya 3 años más, ¿ya qué hago? Yo quiero predicar al mundo, a las naciones. Entonces yo le dije con todo respeto: mi amado pastor, yo renuncio al Movimiento Misionero Mundial. Y entonces le presenté esta carta y se la entregué en la mano al pastor Soto, estando los oficiales presentes. A partir de esa decisión de los oficiales del Movimiento Misionero Mundial, el pastor Eugenio Macías decidió renunciar, mandándole una carta
a la oficialidad su renuncia definitiva del movimiento misionero mundial. Y luego de todo lo sucedido, el pastor nos dijo que se había quedado sin amigos. Algunos dicen, ya no le digan pastor, ya, ese no es pastor, es un hermano. No me digas pastor, dime siervo inútil.